Bien, esta es la enseñanza número 3 de esta semana, o la sesión número 3, mejor dicho. Estamos con el mandamiento, no tomarás el nombre de Yahweh, tu Dios, porque Yahweh no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Bien, implicaciones hoy en día, continuamos hablando acerca de este mandamiento. Tenemos que entender que además de blasfemar, la palabra tomar en vano significa algo vacío o inútil. Y obviamente lo podemos asociar con algo falso, no verdadero o una mentira. El verbo traducido en este versículo, tomar, significa literalmente levantar o llevar. Entonces, si tuviéramos que hacer una transcripción a manera de resumen, pudiéramos decir, no llevarás el nombre de Yahweh en una palabra mentirosa o en una falsedad o en una declaratoria falsa, o no llevarás el nombre de Jehová con propósitos ventajosos o propósitos personales o propósitos distintos a los que Dios permite que usemos su nombre. Así es que, haciendo un cierre, empezando a cerrar este tema, eh, el mandamiento, no tomarás el nombre de Dios, el nombre de Yahweh, tu Dios, en vano, tiene por lo menos cinco aspectos que debemos resaltar. El primer aspecto es que debemos de tener cuidado de no blasfemar, no maldecir utilizando el nombre divino. ¿Sí? Eh, es muy común gente que en sus groserías, en señalizaciones blasfemas, en señalizaciones groseras en su relación con otras personas, meten a Dios. ¿Sí? Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque es algo que no debemos de tomar a la ligera. Entonces, número uno, no blasfemar, no maldecir utilizando el nombre divino. Y bueno, esto de maldecir, pues obviamente entendemos que eh, los cristianos pues no estamos usando, no somos dados a la maldición. Además recuerden un poquito que para el pueblo de Israel era muy importante la bendición o la maldición. Entonces en contextos de bendición ellos querían la bendición del Padre, ellos querían la bendición del patriarca sobre ellos, ellos no querían la maldición. Entonces eh, algunos querían que fuera maldito el pueblo de Dios y, y se tomaban atributos específicos para tratar de hacer eso. Entonces tenemos que tener cuidado con ese aspecto. El aspecto número dos, que también es muy importante resaltar, es que no se debe jurar, y menos jurar falsamente en nombre de Dios. O sea, tratando de validar un pensamiento, tratando de validar un hecho y poniendo en ese dicho el nombre de Dios. Es muy común en nuestros días cometer ese problema. Voy a prender un poquito mi luz porque es complicado. Hoy en día creo que no es muy común entre los cristianos. Esto es algo más enfocado para el no cristiano. Pero es muy común que la gente incluso hasta forme una cruz, la bese y juramente y diga, eh, te lo digo, y juran en el nombre de Dios. Me da hasta no sé qué decirlo, ¿no? Porque no es una costumbre en mi caso y en mi casa ni con mi familia, pero he escuchado gente que lo hace y están diciendo mentira, porque así es.
Normalmente la gente que tiene que recurrir a ese tipo de juramentos es porque tiene falta de credibilidad. Y entonces algo que estamos viendo que Dios no quiere que suceda es que lo pongamos en medio de un dicho nuestro para tratar de hacerlo verdadero. Y tenemos que tener cuidado de caer en el perjurio. Ahora, otro aspecto, el tercer aspecto, es que no debemos usar el nombre de Yahweh, el nombre de Jehová, de Dios, para fines propios. No debemos hacerlo de una forma intencionada, para manipular, para controlar, mucho menos en encantamientos, en brujerías, en decretos, en cosas que tienden a vanas repeticiones. Esto es, esto es muy común, o sucede muy a menudo cuando gente hace frasecitas y las comparte. ¿Sí? Ellos hacen un pensamiento, incluso hacen su propia teología y su propio pensamiento de Dios y lo comparten. Textos, internet, imágenes de YouTube, gente, gente muy metida en el terreno espiritual, pero haciendo mal uso de las cosas espirituales. Yo he estado en diferentes lugares donde, por cuestiones laborales, de repente hay gente que quiere hacer eh, espacio para hacer tiempos de reflexión, tiempos de pausa y darle como que un sentido espiritual. ¿No se ha fijado que hay gente que prende unas varitas de incienso, trata de hacer un ambiente más espiritual en su concepción y de repente alguien por ahí repite alguna oración ya previamente escrita y algunas cosas que van más allá de hacer el buen uso del nombre de Dios. ¿Sí? Y, y he estado en esas reuniones donde en lo laboral y dice, vamos a tener ahorita una charla de reflexión. Y llega el, el que empieza a hablar a la mente y saca videos de YouTube y pone imágenes y todo un ambiente muy espiritual y el rostro de Jesús ensangrentado. Y es con un fin. La gente quiere sentir paz, la gente quiere entrar en relax, la gente quiere sentirse ligera, liviana. Y esos motivadores son buenos para tratar de llegar a las emociones. Entonces, tenemos que tener cuidado con no usar el nombre de Dios con fines manipulantes, con fines diferentes a los que Dios estableció. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado porque hay muchos disfraces que quedan a modo para las emociones del ser humano y muchos de esos disfraces tratan de involucrar a la persona de Dios. Eh, Otro aspecto, el aspecto número 4, si usted está notando, es que el nombre de Dios no debe ser usado en vano, porque no debe de utilizarse de manera liviana en chistes ni en cantos. Cuando digo cantos son canciones, cánticos. El nombre de Dios debe ser usado con reverencia y nunca ponérsele al nivel humano. Entonces, para los que nos gusta a veces hasta los chistes, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Mucho cuidado porque aunque puedan ser ustedes sus chistes muy blancos, muy tiernos, esos chistes no pueden, no deben involucrar a la persona de Dios. Entonces, en alguna ocasión hemos cometido ese pecado y usted va a decir, ay, el hermano se está rasgando las vestiduras. No, tenemos que tener cuidado, hermanos. Este es el estudio de la palabra de Dios. Eso nos hace diferentes. No nos hace diferentes el que digamos que estamos en un instituto, no. Nos hace diferentes el que entendamos la palabra de Dios. Y habrá gente que nos juzgue y que diga que somos
muy ortodoxos, muy legalistas, muy hasta persinados, dice la gente. No, simplemente que tenemos que tener cuidado. Yo prefiero llegar un día al cielo y que el Señor me reprenda por algo que no hice o que dejé de hacer, pero tratando de cuidar, no destruir. A que Dios me juzgue y decir, esto lo hiciste mal, lo hiciste mal, lo hiciste mal. Entonces, eh, yo digo, no voy a hacer esto porque no quiero ofender a Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado. La gente que compone, que se inspira para... Y cuando digo que se inspira es porque son siervos que de una u otra manera están relacionados con la música y que se inspiran para hacer algunos cantos, tienen que tener cuidado cómo usan el nombre de Dios, cómo se relacionan con su nombre. Y por último, como creyente, no debemos de llevar el nombre de Dios con doblez. Y cuando hablamos de doblez, tenemos que pensar en dos direcciones o en dos partes, como una cancha de tenis, una cancha de fútbol, una cancha de básquetbol, dos lugares. Si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que ser fieles a Dios y a su reino y no vivir de acuerdo eh, al, al reino contrario de Dios. Si hacemos esto de decir que somos hijos de Dios, pero estamos de un lado de la cancha, o eso es lo que nosotros decimos, y vivimos como si estuviéramos en oposición a Dios, entonces estamos de cierta manera tomando en vano su presencia, su poder, porque acuérdense que el nombre de Jehová no solamente es un nombre común, sino que representa, refleja los atributos y nosotros como creyentes también usamos el nombre de Dios en vano cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios y vivimos como si no fuéramos hijos de Dios. Y entonces la gente nos señala y dice, no que este es hijo de Dios, no que este es hijo de Dios, no que este es cristiano, no que este adora a su Dios. Y eso es grave. Sucede, mis hermanos, sucede. No digo que estamos exentos porque todavía acuérdense que tenemos cuerpo, todavía vivimos en este mundo, todavía el pecado no ha sido este ajeno a nosotros. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Todavía tenemos la tentación de caer en pecado, pero ya no vivimos en pecado. Y por eso tenemos que velar, orar para no entrar en tentación. Y en este caso la tentación sería hacer mal uso del nombre de Dios. Y quiero terminar esta última sesión con lo que dice el versículo 7. Porque Yahweh no dará por inocente al que tome su nombre en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios, porque Yahweh no dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Qué implicaciones tiene la desobediencia de este mandamiento? ¿Cuál es la consecuencia? Y es muy claro. Hay consecuencias de no tomar correctamente el mandato de Dios. Y por eso nosotros tenemos que proclamar la obediencia de este mandamiento.